¿Pero por qué? En primer lugar, no es una disposición mía. Nosotros habíamos trabajado en nuestro debate con grupos de 4 porque eran 4 oradores en total, ¿no? Por cada equipo. Para el caso del parcial, nos están pidiendo que estos grupos puedan ser reestructurados o en todo caso, si son grupos de 5, de 2 y de 3, o si son grupos de 4, 2, 2. ¿Pero por qué esta decisión? Porque se ha notado que cuando los grupos son muy extensos, generalmente la calidad de la producción de cada estudiante baja. Es decir, 2 estudiantes hacen el trabajo y los otros 2 básicamente no apoyan o no hay una comunicación como que viable entre todo el grupo. Por lo que se ha tomado la decisión que los trabajos sean en parejas o máximo en grupos de 3. Esta no es una disposición mía, es una disposición de la propia universidad, quienes han pedido que se trabaje de esta manera. A mí también me hubiese gustado que sean de 4, ¿no? Pero no nos han permitido esa facilidad. Entonces, lo que sí nos han permitido es que si ustedes desean seguir con el mismo tema del debate, de lo que han estado averiguando, pueden continuar. Eso sí, las estrategias de la contextualización, las estrategias que han estado utilizando deben cambiar un poco. Recuerden que ya esto no es un debate, sino es una planificación de un futuro ensayo. Entonces, ya no se está trabajando bajo refutaciones, sino bajo el concepto de afirmación, razonamiento y evidencia. Ya no se refuta. Entonces, te están pidiendo que trabajes el párrafo de introducción, que redactes la contextualización, la controversia y la tesis, y el esbozo de 3 argumentos. Aquí dice muy claro, chicos, esbozo. Te están pidiendo borradores, no te están diciendo que escribas todo un párrafo. Te están pidiendo solamente que menciones cuál va a ser tu afirmación, que menciones cuál va a ser el razonamiento que vas a utilizar y cuáles son las evidencias que vas a emplear. No te están pidiendo que redactes completo. En otros salones me he topado con que los chicos están escribiendo, o sea, escriben como si fueran ya párrafos completos. No, solo se pide un formato de planificación en el parcial. Todavía no es el ensayo real, ¿no? Solamente es como que un borrador de lo que voy a hacer. Entonces tengo que tener cuidado porque el esbozo es escribir oraciones mencionando qué tipo de afirmación voy a usar, colocando el razonamiento y la evidencia, ¿no?, que voy a emplear, pero no es una redacción completa. Recuerden también que el trabajo lo sube una sola persona por equipo en formato PDF. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí me he dejado entender? ¿Sí? Ok. Vanessa, ¿puedo utilizar otro tema diferente del que ya hice en el debate? Porque no sé, no me gustó, no me sentía cómodo, lo hice por un tema de que teníamos que hacer el debate. Por supuesto que puedes utilizar otro tema, pero eso sí tiene que ser de las mociones que ya hemos planteado. No puede ser un tema fuera de lo que se ha propuesto. ¿Sí, chicos? No puede ser un tema fuera de lo que se ha propuesto porque estaríamos invalidando el trabajo. Recuerda, son las mociones que están en nuestro drive, son 18 en total. Escoge cualquiera de ellas, te puedes quedar con la moción que has presentado en el debate, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Cuál es la recomendación? Y esto también es a manera de repaso. Recuerda que nosotros hemos trabajado nuestra estructura. Yo no sé si te acuerdas que en la unidad 1, ¿no? En la unidad 1, cuando vimos la estructura del texto argumentativo, y sobre todo quiero ser enfática en esto porque es importante para tu rúbrica, ¿no? Tu rúbrica de evaluación. Recuerda que la tesis siempre se plasma en forma de oración. No te vayas a olvidar, por favor.
¿sí? La tesis siempre se expresa en forma de oración y la controversia siempre presenta el grupo que está a favor o el grupo que está en contra. Y lo puedes plasmar también en forma de pregunta. La tesis es breve, es pequeña. Siempre se pone la frase, ¿no? Desde mi punto de vista, o considero que, o consideramos que. Esa frase valorativa, no te olvides. Luego se coloca la tesis, que es una oración que afirma o niega algo. No te vayas a olvidar, es una oración que debe demostrar tu punto de vista, si estás a favor o en contra de lo que se está presentando. No escribas tanto, la tesis es breve, ya luego vas a tener oportunidad en los párrafos de desarrollo de sustentarla. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Lo mismo en las afirmaciones. A manera de repaso, chicos, recuerda, la afirmación es breve, es una oración chiquita. La evidencia son los datos estadísticos, los ejemplos, los testimonios, las citas. El razonamiento son las explicaciones para defender la tesis. ¿Sí? Esto es importante porque con esto vas a trabajar tu formato. ¿Dónde está el formato? El formato lo vas a encontrar aquí. Acá vas a escribir, tienes este recuadro para escribir la situación de contexto. Aquí la controversia y aquí la tesis. En este cuadro chiquito colocas la oración de tu afirmación y tu razonamiento y evidencia. Te están pidiendo que utilices colores. Esto quiere decir que la tesis la debes escribir en rojo, la controversia la tienes que escribir en celeste, la situación de contexto en negrita, la afirmación en negro, el razonamiento en verde y las evidencias en este color medio marroncito, medio guinda, ¿no? Que está coloreado en la parte de evidencias. O sea, sigue la leyenda, por favor, y toma en cuenta lo que te estoy diciendo de aquí, ¿no? Las evidencias siempre son estadísticas, ejemplos, casos históricos, testimonios o citas, y el razonamiento es la explicación o ampliación para defender la tesis. La afirmación suele ser una oración breve, declarativa, que luego va a ser evidenciada y sostenida o explicada a través de las evidencias y razonamientos. Y se coloca de manera breve en este formato. ¿Sí? Te están pidiendo como mínimo 4 fuentes bibliográficas. Ahora, recomendación, y eso también es algo que a manera de repaso quería comentar. Las fuentes deben ser confiables. Por favor, evita trabajar con fuentes que digan sin fecha, ese SF, que en algunos casos ponen. No, las fuentes sin fecha son poco confiables. Las fuentes que tienen todos los requisitos para ser académicas son las tesis, los capítulos de libro, los artículos científicos, los capítulos de libro, las disertaciones. No trabajes con páginas web, no trabajes con blog y mucho menos si no tienen fecha. Esos blogs, esas páginas web son fuentes divulgativas. Me he cansado de decírtelo, ten cuidado, las fuentes divulgativas son fuentes que están hechas para que las lea todo el mundo. No son fuentes académicas. Un investigador no va a una página web. Un investigador, ¿qué hace? Va a las investigaciones de otras personas para valerse de esas investigaciones y poder tener un bagaje de conocimiento, ¿no? De lo que está investigando. Entonces, si yo me voy solamente a una búsqueda superficial, la rúbrica también te lo va a calificar, ¿no? Las referencias deben presentarse en formato APA séptima edición y deben ser confiables, académicas. Dime, Alicia. Miss, disculpe, ¿puedo utilizar una fuente que ya utilicé antes? Sí, por supuesto, pueden utilizar las fuentes que siempre y cuando sean fuentes confiables, Alicia, que cumplan los requisitos que estoy comentando, porque en el debate cuando vi el tema de la planificación, claro, en esa rúbrica no te pedían este tema, ¿no? No había o sea,
El instrumento de evaluación que calificaba la rúbrica, el debate, era más un tema paralingüístico y oral y refutación. O sea, no había el tema de las referencias como tal, porque las referencias tienen que ver con la producción escrita y en este caso se estaba evaluando la producción oral, cómo debatían, si había refutación o no la había, si estabas atento a lo que decía tu compañero y podías debatir con él. O sea, la rúbrica estaba enfocada en eso. Pero ahora no, ahora la rúbrica está evaluando otros aspectos del trabajo. Y entre esos aspectos están las fuentes, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y filtrar esas fuentes si es que son de páginas web, si es que son sin fecha, si es que no son confiables. Evítate tener de repente baja calificación en el formato APA y en las referencias y busca fuentes que sean más académicas. Dime, Elsie. Elsie, no te escucho. Elsie, no te escucho. ¿Hola? Tratemos de que las fuentes sean confiables, ¿sí? Bien. Sí, Elsie, pero no te escucho. Parece que tu audio está mal. Si no, escríbeme. Vuelvo a repetir. Esas son fuentes divulgativas, chicos. De repente para el tema del debate podía ser, pero ahora son más estrictos. Tenemos que ser más cuidadosos con nuestras fuentes. Todo lo que es páginas web, todo lo que es periódicos, hay que tener muchísimo cuidado con lo que escogemos. Por lo pronto, traten de trabajar con artículos científicos, traten de trabajar con libros, capítulos de libros, tesis. Es lo mejor, ¿sí? Bien, si por ahí la fuente del comercio es para hacer un ejemplo de hecho, o sea, de un caso, podría ser, pero tiene que ser de caso, porque si tú me pones una estadística del comercio, la estadística la puedes tener de otra fuente. Pero si es para demostrar un caso, por ejemplo, el caso, no sé, de A.B. Ágreda, que se mostró en el diario El Comercio, ahí sí, ¿no? Porque son los diarios los que muestran los hechos, los casos, las noticias, los casos reales. Pero si son estadísticas que se presentan del diario, el diario ha sacado esas estadísticas de otra fuente. Entonces estás haciendo la fuente de la fuente. Si son para documentar hechos que pasan pues a diario, ahí sí sería válido. Es cuestión de que valides la información, ¿no? Ten cuidado con lo que estás presentando. Bien. Entonces, en la unidad 2 también quería hacerte presente. Voy a irme hacia la unidad 2. Está el manual de formato APA. En la rúbrica del debate tampoco se te evaluó esto, porque esto es producción escrita ya, estás planificando. Entonces, se te va a pedir que consignes el formato APA en las referencias y que ahora sí ya no te confundas. Puedes utilizar algún software, que hay una variedad de software en las plataformas para que puedas trabajar el formato APA, sí. Pero recuerda que todas las plataformas tienen default, tienen defectos. El mismo Mendeley, si tú no colocas bien los datos no te va a crear el formato APA y vas a tener que rehacer. Entonces, lo ideal es que si por ahí alguien utiliza un software para colocar los datos de formato APA, no hay ningún problema, pero valida, coteja tus datos siempre con el manual para que no tengas ese problema. Además, recuerda, el formato APA, ¿no? Las referencias se colocan en orden alfabético y tienen sangría francesa. No te vayas a olvidar, por favor. Orden alfabético, sangría francesa. Recuerda que no se pone recuperado de, no se pone obtenido de, ni retrieved from, porque eso es de APA sexta edición, no de la séptima. Nosotros estamos trabajando con la última versión. Entonces, todos esos detalles son los que tenemos que verificar.
en el trabajo del día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si no podemos comenzar. ¿Quién levantó la manito, por favor? Yo, Miss, una pregunta. ¿Sí o sí las fuentes bibliográficas pueden ser una o dos o porque salen cuatro, o sea, 4 puntos? No, Ok. es 4 como mínimo. 4 Ok. como mínimo. 4 como Ya, mínimo. Miss, gracias. Listo. ¿Alguien más, por favor? Es un borrador. Escribe de forma breve. No es todavía los párrafos. Lo único que sí tienes que escribir completito es la contextualización, la controversia y la tesis. Luego, en los argumentos de la afirmación, razonamiento, evidencia, solo se escribe de forma breve porque solo se está pidiendo un borrador. Pero eso sí, las afirmaciones, los razonamientos y las evidencias deben tener un cuerpo lógico que sostengan a la tesis. O sea, la planificación debe ser coherente. No vayas a poner por ahí algún dato, alguna fecha o alguna cita que deshaga o que contradiga la información o la tesis que estás presentando. Ten cuidado en la manera en cómo vayas a presentar la cita. Todo tiene que tener una lógica. Todos los argumentos deben defender a la tesis. Bien. Entonces, pueden comenzar, ¿no? A manera de este breve repaso en estos 20 minutos, recordando un poquito lo que es la tesis, recordando un poquito lo que es las evidencias y los razonamientos. Pueden empezar, chicos. Yo voy a estar aquí de todas maneras para cualquier consulta que tengan, ¿sí? Empezamos entonces.